tomaron decisiones. Después de desarticular uno de los focos de corrupción en el Ministerio de Gobernación, el ex viceministro de Gobernación Julio Rivera Clavería afirma que Mauricio López Bonilla conocía de estos casos, pero que no actuó en su momento. Trabajadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social realizan manifestación pacífica frente al Ministerio Público para solicitar que no se les incluyan nuevas comisiones de licitación para evitar responsabilidades que afirman no les corresponden. Y 2 agentes de la Policía Nacional Civil y 2 presuntos delincuentes perdieron la vida debido a un enfrentamiento armado cuando las autoridades efectuaban allanamientos, esto en San Juan, Tecuaco, Santa Rosa. El CACIF, tras solicitar un análisis jurídico para conocer si es viable o no, si postergan las elecciones generales de septiembre, afirma que esto no es posible y que el 6 de septiembre debe ser la fecha para elegir a las nuevas autoridades. Ningún ciudadano puede ser postulado e inscrito. Inscripción del binomio del partido oficial presenta anomalías en el procedimiento. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral les da tiempo para que enmienden los errores y así puedan participar Mario David García y Valentín Gramajo por la presidencia y vicepresidencia de Guatemala. En noticias internacionales, Ayuntamiento de la ciudad de Charleston, en Carolina del Sur, Estados Unidos, prohíbe manifestaciones funerales de los 9 asesinatos por el joven racista de 21 años que realizó la matanza al interior de una iglesia metodista. Y en Francia se están exigiendo explicaciones, sobre todo a Estados Unidos, tras revelarse casos de espionaje contra los últimos 3 presidentes. El mandatario estadounidense afirma que esta práctica debe de finalizar. En otros temas importantes también hablamos de lo que ocurre con la pregunta del día que está apareciendo ya en pantalla. Existe la atención debida del Estado para poder mejorar la calidad educativa de nuestro país. Platiquemos al respecto hoy en el Día del Maestro. ¿Cómo ve usted la situación, la educación en Guatemala? Viva la mañana, _medio, Guatevisión. Bueno, y vamos a dar una vuelta de página con más información. Tras más de 24 horas de que pobladores de comunidades y regiones de las orillas del río La Pasión en Petén ingresaron a las instalaciones de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo para encontrar una solución a la contaminación de las aguas, en horas de la tarde se lograba consenso y la firma del acuerdo en el cual los pobladores de Sayaché y el Ministerio Público deciden que no solo se habla únicamente del tema de la muerte de miles de peces en el río, sino que también con esta tragedia se pone en riesgo el derecho a la alimentación. El líder comunitario, Saúl Pau, solicitó al Ministerio Público que realice una investigación a las autoridades, sobre todo de ambiente, por supuestamente haber otorgado licencia a la empresa reforestadora de Palma, de Petén S.A., pues esta no contaba con un estudio de impacto ambiental. Además, en esta reunión se conoció que se investigará al diputado Manuel Barquín del Partido Libertad Democrática Renovada, porque los pobladores de Sayaché señalan haberlos amenazado, por lo que solicitan que se inicie un proceso de antejuicio. Escuchemos las declaraciones de Saúl Pau, representante de los vecinos de Sayaché, y también un secretario general del Ministerio Público. De oficio nos informan que la empresa Repsa no cuenta con estudio de impacto ambiental. Entonces, esa es una clara violación de los derechos ambientales y obviamente a la salud humana. Entonces nosotros acá hay corresponsabilidad no solo de la empresa, sino de los funcionarios públicos, en este caso del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Por eso nosotros estamos solicitando de oficio que se giren orden de captura en contra de estas personas. Es parte de lo que se va a ir ampliando dentro de las diferentes líneas de investigación que se van a realizar. En su momento pues estará tramitando por parte del Ministerio Público en lo que corresponde al Ministerio Público. Y en este mismo tema, los pobladores de Sayaché, Petén, solicitan que además sea aprobado un estado de calamidad para proveer de recursos a las instituciones para contener esta emergencia. Otra de las peticiones es que se clausure definitivamente la operación de la empresa Repsa por el daño al ambiente. Solicitaron también que se dé resarcimiento económico a las familias y comunidades afectadas y que se castiguen a los culpables de este desastre. Escuchemos ahora las declaraciones de la comisionada presidencial contra la discriminación y el racismo y del defensor de los pueblos indígenas de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Byron Paredes. En el marco del conocimiento ancestral de los pueblos indígenas mayas, sobre todo quechí,
y en este caso pues ahorita se están llegando ya a consensos. En el sentido de que se respeten sus derechos humanos. Ellos han hecho algunas peticiones a algunos funcionarios públicos que creemos que son relevantes y que por obligación estatal estos funcionarios están obligados a cumplir. Y bueno, tras descubrirse el escándalo de corrupción y el desvío de más de 52 millones de quetzales en la Policía Nacional Civil, las carencias en la cartera de Gobernación y en la Policía Nacional parecieran no tener fin. La escasez de combustible para las autopatrullas, el mal estado de otras y la falta de pago de la mensualidad del alquiler de los inmuebles donde se ubican las sedes de la Policía Nacional Civil se unen a cortes de energía y del servicio telefónico porque se deben millonarias cantidades. A esto se agrega que la Policía Nacional Civil tiene a su cargo la flotilla más grande de vehículos del Estado. 6.000 automotores, de patrullas, motocicletas, camiones, carros particulares y otro tipo de vehículos asignados a la investigación. Esto es que suman un presupuesto mensual de 19 millones de quetzales solo para el pago de combustibles. Tras las detenciones y el desmantelamiento de esta nueva red de corrupción, se debe esperar que se normalice el flujo de presupuesto para que la entidad que brinda seguridad al país pueda iniciar su recuperación tras llegar a su punto más crítico. Y en este mismo tema, el ex viceministro de Gobernación, Julio Rivera Clavería, asegura que la red desmantelada dentro de la cartera del Interior es solo el inicio de la investigación y que se debe de llegar hasta lo más profundo. Además, afirma que el exministro Mauricio López Bonilla conocía de este caso, pero que nunca hizo nada. Después de desarticular uno de los focos de corrupción en el ministerio responsable de la seguridad interna de Guatemala, el abogado y ex viceministro de Gobernación, Julio Rivera Clavería, afirma que es necesario que las autoridades lleguen al fondo de la investigación y en su paso por esa institución supo de actos anómalos del exministro Mauricio López Bonilla. Se le hizo saber muchas veces al ministro, pero al final no se tomaron decisiones y la decisión se tomó hasta después de que sale ya esta investigación. Y lo que hay que esperar es ver quiénes más están involucrados, porque esa estructura criminal es una estructura criminal muy pequeña, que no es la real. Aquí hay otras estructuras que van a ir cayendo conforme el tiempo pase. Ante los señalamientos de corrupción, el exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla indicó que le pidió al Ministerio Público intervenir e iniciar la investigación en la subdirección. Bueno, mire, toda gestión va a ser cuestionada y sobre todo le voy a decir, hay algo que para mí es importante. Hay una responsabilidad política, administrativa, por las grandes decisiones que se puedan tomar en el caso del ministro. Rivera Clavería indica que la Contraloría General de Cuentas debe ejercer una función determinante para conocer qué tipo de controles se deben aplicar en la subdirección y otras dependencias de gobernación. En ese sentido, cualquiera puede cuestionar. Y yo creo que estamos en la obligación de aclarar cualquier situación. El problema es cuando se cuestiona sin conocimiento de causa. Cualquiera dice contratos anómalos, pero ¿cuáles? Yo, si me dicen, mire, un tema de cámaras, yo les explico técnica, administrativa, jurídica y financieramente cómo fueron concebidos. López Bonilla asume la responsabilidad de calificar a Rodríguez Heredia, pero los órganos internos de control deben generar acciones y mensualmente enviar informes y reportes de hallazgos y de actos anómalos, los que posteriormente debe enviar a la delegación de la Contraloría General de Cuentas. Esto ocurre en medio de la crisis financiera y de corrupción que empaña al Ministerio de Gobernación. Bueno, y en otras noticias, un grupo de trabajadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el IX, deciden protestar frente a las instalaciones del Ministerio Público porque están en desacuerdo con una, situación compleja que no se les toma en cuenta para las comisiones de licitación tras las capturas de las enfermeras que estuvieron en la designación y aprobación del contrato en el caso de Expisa. Solicitan que se reporte la manera en que se realizan estas designaciones. Trabajadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social realizaron una manifestación pacífica desde la Procuraduría de los Derechos Humanos hasta el Ministerio Público, con el objetivo de presentar un documento con 1.200 firmas con el cual buscan realizar cambios a la forma en que se integran las comisiones de licitación. Denunciar que de alguna manera no están de acuerdo con algunas situaciones de las comisiones de licitación que se están formando nuevamente y que exigimos básicamente que se cumpla con el reglamento de la Ley de Contratación del Estado, en donde básicamente se ubican a personas idóneas para estos temas. Seguimos visualizando quejas de trabajadores que nos están llevando con documentos firmados por autoridad superior o autoridad local de unidades,
prueba, por ejemplo, como la zona 6, donde básicamente les están obligando a licitar en temas que básicamente no conocen. Y nosotros queremos contribuir con la justicia en el sentido de que no se nombren trabajadores que no conozcan del tema. Esta solicitud la realizan porque consideran que la captura de 3 enfermeras que integraban la comisión de licitación implicadas en la contratación anómala de la droguería PISA para el servicio de diálisis peritoneal en el ICS son inocentes, ya que cuando se hace esta elección de trabajadores que deben integrarla es obligatorio participar, aun cuando ellos no tienen conocimiento de los procedimientos que esto implica. A defender absolutamente la inocencia básicamente de las enfermeras de la comisión de licitación. No es posible que una enfermera que se dedica a limpiar pacientes, a administrar medicamentos, a asesorar la calidad de la atención, básicamente esté metida en un proceso de esto por haber sido instruida en un aspecto de licitación. Los trabajadores del ICS en los próximos días estarán presentando el mismo documento a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, con el fin de que ésta pueda evaluar los planteamientos que expresan. Mientras tanto, los pacientes renales que fueron afectados por la mala práctica médica en la administración de diálisis solicitan adherirse al caso que se sigue contra los detenidos por el caso ICS-PISA. Además, rectificaron que la organización Acción Ciudadana es la única entidad autorizada para representarlos porque temen que surjan oportunistas que puedan llegar a beneficiarse de estos casos. Pacientes del Seguro Social afectados por el contrato ICS-PISA dieron una conferencia a medios de comunicación en la Oficina de Acción Ciudadana para aclarar la situación del proceso penal del que forma parte y su desvinculación de cualquier otra entidad. Que como pacientes individuales y en virtud de carecer de medios económicos y con la necesidad de conyugar el proceso penal que nos sigue en el Juzgado Sexto de Instancia Penal, hemos solicitado el apoyo de Acción Ciudadana para que nos proporcione un equipo legal, el cual nos fue proporcionado sin ningún costo ni interés alguno. Nosotros, los pacientes individuales aquí identificados, no hemos requerido ni solicitado ningún tipo de acción judicial en ningún juzgado que no sea el ya identificado. Por medio de esta aclaración, argumentan los actos de corrupción vinculados al Seguro Social dentro de este proceso y que beneficie con resarcimiento económico a los pacientes afectados. 530 pacientes tuvieron mal tratamiento en la diálisis peritoneal, de los cuales 17 fallecieron a causa de la mala aplicación de diálisis proporcionado por Productos Infantiles S.A. PISA, por la adjudicación de contratos millonarios y anómalos. La audiencia de este caso se programó para el 13 de julio en el Juzgado Sexto de Instancia Penal. Bueno, parte de la información que tenemos a esta hora y empezamos a recorrer los departamentos. Vamos con Lorraine y estas noticias. Noticias departamentales. ¿Qué sucede en el interior de nuestro país? Ponemos en pantalla esta sección de Prensa Libre para